Ok, vamos a revisar los ejercicios sobre mezclas homogéneas y heterogéneas del libro de Petrucci. Vamos a ir revisando ejercicio por ejercicio, pero antes de que ustedes vean la respuesta, les sugiero que por favor le pongan pausa al video e intenten resolverlos por ustedes mismos y ya después comparar, ¿no? Entonces, por favor, vamos a leer el primer problema. ¿Cuál de los siguientes compuestos espera que sea el más soluble en agua y por qué? CH10, H8 sólido, NH2 o H sólido, C6, H6 líquido, CaCO3 sólido. Entonces pongan pausa, por favor, e intenten resolverlo. Espero hayan intentado resolver este problema. Vamos a analizar la estructura química de cada uno de ellos. Primero el C10H8. Este compuesto puede encontrarse como 4 moléculas. Vamos a representar solamente 2 acá. Una puede ser el etilbenceno, ¿sale? Que sería una molécula de benceno, que es un hidrocarburo cíclico, donde voy a tener un hexágono que cada vértice representa un carbono. Por lo tanto, esta molécula tiene 6 carbonos. Sobre uno de estos vértices se va a obtener un grupo metilo, ¿sale? Donde de igual manera, aquí estoy representando que cada vértice me va a corresponder un carbono. Quiere decir que en esta parte de acá hay un carbono y acá hay otro carbono. Los hidrógenos no se representan. Se supone que sobre este carbono debe de haber 3 hidrógenos unidos, porque el carbono tiene una valencia de 4, ¿sale? Puede trabajar, entonces puede unir hasta 4 moléculas, formar 4 enlaces. Una le estaría usando para unirse a este carbono y otras 3 para unir estos hidrógenos. De igual manera, este carbono que está en este vértice tendría acá hidrógenos. Entonces, representarlos de esta manera desarrollada sería más tardado. Por eso es que para compuestos orgánicos recurrimos a solamente representarlos por líneas quebradas. El átomo de benceno tiene dobles enlaces, uno acá, acá tiene otro doble enlace. Y estos enlaces no son enlaces estables, ¿sale? Es decir, se están formando y rompiéndose constantemente. A este fenómeno se le llama como si fuera resonancia, es decir, puede encontrar un doble enlace acá o luego en diferentes partes. Bueno, más o menos. Otra molécula con la cual puede encontrarse esta CH10H8 sería la molécula de Gilol. ¿Sale? El Gilol es un átomo de benceno que tiene unido 2 grupos metilos, pero en ambos casos es una molécula orgánica, ¿sale? Es una molécula no polar, por lo tanto va a ser poco probable que forme enlaces químicos con el agua. Su estructura molecular es muy diferente a la del agua, de H2O. En el caso del H2OH, podemos ver que su estructura es muy parecida a la del agua. Este compuesto se le llama hidroxilamina. Este compuesto se forma cuando tengo un átomo de amoníaco, NH3, pero un hidrógeno es sustituido por un OH, por un grupo hidroxilo, por eso es hidroxilamina. Este grupo de acá, el OH, es muy similar al que voy a encontrar en las moléculas de agua, por lo tanto es muy probable que formen enlaces, y la hidroxilamida formaría soluciones casi ideales con el agua. Luego el C6H6 sería la molécula de benceno, esta que tenemos acá, sin ningún sustituyente. Entonces es un compuesto no polar, es un compuesto que no interaccionaría con el agua, su estructura química es muy diferente, por lo tanto no formaría disoluciones. Y por último, el CaCO3, el carbonato de calcio. Es un compuesto iónico porque está formado por 2 iones. También es una oxisal porque tiene la estructura de una sal, sale un metal con un no metal, y tiene oxígeno. Y es un compuesto ternario porque está formado por 3 átomos diferentes, calcio, carbono y oxígeno. Entonces en este caso, la molécula de calcio se uniría al anión poliatómico CO3. Esto de acá es un anión porque tiene una carga negativa de 2 menos. Y es poliatómico porque está formado de muchos átomos. Y este de acá es un catión, ¿verdad? Que el calcio trabaja con una carga de +2. Entonces hay un enlace electrostático entre estas 2 moléculas, ¿sale? Y cuando está en solución, estos iones se van a ionizar. Las moléculas de calcio van a quedar por un lado, separadas, con carga positiva, y el carbonato también quedaría separado, con carga negativa. Y las moléculas de agua podrían rodear a este ion y los
y las moléculas de agua también a este ion. Entonces sí esperaríamos formar una disolución como con las demás sales, ¿verdad? Y sería una disolución aproximadamente ideal. Entonces esperamos que se una tanto hidroxalamina como carbonato de calcio, pero benceno y etilbenceno no se unirían. Vamos con el siguiente problema. Ok, el siguiente problema dice, las sustancias que se disuelven en agua generalmente no se disuelven en benceno. Sin embargo, algunas sustancias son moderadamente solubles en ambos disolventes. Una de las siguientes sustancias tiene esta propiedad. ¿Cuál piensa que puede ser y por qué? Muy bien, entonces por favor observen las sustancias, analícenla, pónganle pausa al video y vean cuál puede ser soluble en ambos disolventes. Primero tenemos, inciso A, para diclorobenceno. Acuérdense que en los compuestos orgánicos, cuando tenemos el benceno, dependiendo de la posición de los sustituyentes, pueden recibir una denominación para, meta o orto. ¿Sale? Los que están contrarios se les llama para. Y diclorobenceno porque tiene dos moléculas de cloro. Entonces esta sustancia, si ustedes observan, va a ser no polar, porque esta parte de acá, el benceno, pues es no polar, ¿no? Y el cloro está colocado, aunque sí es electronegativo, muy electronegativo, está colocado en lados opuestos. Entonces no le va a dar una carga, una polaridad a la molécula, se van a anular. Los electrones van a ser atraídos del cloro de un lado y del otro cloro, de manera igual. Si los dos átomos de cloro estuvieran de un solo lado, entonces sí podríamos pensar en que podría ser una molécula polar. Pero en este caso no. Luego tengo el alcohol salicílico, un anestésico local, igual formado por un átomo de benceno con una molécula de metanol y un hidróxilo. Entonces seguramente habrán notado estos OH que tenemos aquí, que son muy similares a los que se encuentran en el agua, ¿no? Entonces yo esperaría que formaran puentes de hidrógeno con el agua. Este de acá podría ser soluble con el agua, aunque esta parte es más grande, ¿no? Ahí sí habrá que considerarlo. Difenilo, un agente de transferencia de calor. Dos bencenos, ¿sale? Totalmente no polar. Esta sustancia sería muy soluble en un disolvente no polar, como en benceno, ¿no? Este de acá se disolvería en benceno. Y esta de acá, igual soluble en benceno. Esta de acá probablemente sea soluble en ambos. Y el ácido hidroxiacético. Es una molécula polar, ¿no? Tenemos un OH acá, un oxígeno, otro OH. ¿Sale? Esta molécula tiene acá un grupo carbonilo. ¿Sale? Así le llama este compuesto en química orgánica, que veremos después. Entonces toda la molécula tiene varios hidrógenos y oxígeno, por lo tanto es una molécula polar y sería soluble en agua. Pero no sería soluble en benceno. Entonces el único que podría llegar a ser soluble en ambos sería el inciso B. ¿Sale? El alcohol salicílico. Muy bien, vamos con el siguiente problema. El ácido benzoico, C6H5COOH, es mucho más soluble en hidróxido de sodio que en agua pura. ¿Puede sugerirse una razón para esto? La fórmula estructural para el ácido benzoico se ofrece en el ejercicio 5B. Entonces, inténtelo resolver, por favor. El ácido benzoico tiene una estructura de un anillo de 6 carbonos, un benceno, bueno, más o menos, ¿sale? Unido a un ácido carbonílico, COOH. Entonces esta molécula sería soluble en agua, pero muy poco, por este OH. Esto le daría la solubilidad en agua, pero al tener este benceno, que es mucho más grande, sería muy difícil que llegue a tener a formar una solución con el agua, ¿no? Sería muy pocas las moléculas que entrarían en la solución. Recuerden que la parte orgánica es más importante que la inorgánica en este caso, porque es más grande. Pero cuando esta molécula reacciona con el hidróxido de sodio, este OH es atacado por un átomo de sodio y se desprende y me forma un átomo de Na, ¿sale? Que se le conoce como benzoato de sodio. Por eso es que es más soluble el ácido benzoico en hidróxido de sodio que en agua, porque en agua tendría más peso la parte orgánica. Pero en hidróxido de sodio hay una reacción química en la cual el sodio está desplazando el OH que teníamos acá para formar benzoato de sodio. Es decir, este enlace que se está formando es un enlace iónico que es más fuerte.
bueno, iónico covalente, habrá que ver la electronegatividad entre ambos, que es más fuerte que el que estaba formado entre el OH. Entonces va a ser una reacción que se favorezca según lo que discutimos en la entalpía, ¿sale? Y esa sería la razón por la cual es más soluble en este compuesto. Ok, vamos con el último problema. Dice, a la luz de los factores esbozados al final de la sección 13.3, ¿cuál de los siguientes fluoruros iónicos espera que sea más soluble en agua, en moles por litro? El fluoruro de magnesio, el fluoruro de sodio, el fluoruro de potasio, el fluoruro de calcio. Exponga su razonamiento. Entonces en la sección 3 vimos que para que se forme una solución tenemos que considerar la entalpía. Habíamos analizado una grafiquita de este tipo, ¿sale? Entonces cuando los solutos se disuelven se incrementa la entalpía. Luego se rompen los enlaces entre el disolvente y se incrementa la entalpía. Y luego se vuelven a formar las mismas, las interacciones entre soluto y disolvente. Y entonces se libera energía, ¿verdad? Entonces si esta energía era igual, iba a tener una disolución ideal. Si se liberaba menos energía de la que se formaba, no iba a tener disolución. Y si se liberaba más energía de la que se absorbía, tenía una disolución, pero una disolución no ideal. Entonces para saber si se van a formar disoluciones o cuál sería más fácil que los disuelva, tengo que ver esta parte de acá. La entalpía o la energía que se requiere para separar las moléculas del soluto. Entonces, ¿qué sería más fácil separar? ¿Las moléculas del fluoruro del magnesio o las moléculas del fluoruro de sodio o de los otros dos que tengo acá? ¿Sale? El que requiera menos energía para separar ese soluto va a ser más fácil que se disuelva en agua, porque la energía del agua va a ser la misma, ¿no? Y cuando se formen van a ser sustancias iónicas. Entonces también ahí como que sería el mismo tipo de energía. Entonces la diferencia va a ser aquí en la energía que se requiera para separar estos compuestos iónicos. Para poder saber cuál va a requerir más energía, vamos a ver la ecuación de Madelung. Vamos a anotar aquí. ¿Sale? Esta ecuación me dice que la energía reticular, que es la energía que hay cuando se están formando dos compuestos iónicos, abreviada U, va a ser igual a Na, que es el número de Avogadro, por M, que es una constante de Madelung, y que depende de la forma del cristal de la sal, por Z1, que es el número atómico, no la carga, perdón, la carga de los iones de un ion, y Z2, que sería la carga del segundo ion, por E al cuadrado, que es la carga del electrón. Todo esto dividido entre el radio ¿sale? De las sustancias, la distancia que hay entre los dos compuestos, es decir, el radio atómico. Cuando yo estoy comparando diferentes sustancias, el número de Avogadro es igual, esta es una constante y esta es una constante, ¿no? Entonces prácticamente la diferencia entre estas sustancias va a depender de las cargas de los iones y de las distancias, es decir, del radio atómico. Entonces vamos a ver las cargas de cada uno de estos compuestos. El magnesio trabaja con una carga de 2+. Vamos a anotar todos acá. Fluoruro de calcio, perdón, fluoruro de potasio y fluoruro de calcio. Y vamos a anotarle sus cargas. El magnesio está en la segunda columna, en la segunda familia de la tabla periódica, es un alcalino térreo, entonces trabaja con una valencia de 2+, pierde 2 electrones y queda cargado positivamente. El fluoro trabaja con 1-, es negativo. Entonces vean que se necesitan 2 átomos de flúor para neutralizar un solo átomo de magnesio. Como este tiene +2 y este tiene -1, por 2 quedaría neutro. El sodio está en la primera familia, en los alcalinos, trabaja con una valencia de +1, pierde un electrón. Y el flúor también pierde un electrón. Entonces nada más se requiere un flúor para neutralizar a un sodio. El potasio también es un alcalino, trabaja con una valencia de +1 y este de -1, se neutralizan. Y el calcio, un alcalino térreo, tiene +2 y se requieren 2 flúor que tienen -1. Entonces comparando la carga de estas sustancias, los que tienen mayor número atómico y por lo tanto va a ser mayor la energía reticular y mayor la energía para separarlos, vendría siendo el magnesio y el calcio, ¿verdad? Entonces esto se requeriría la mayor cantidad de energía y serían los más difícilmente, serían los que serían menos solubles en agua. Los que serían más solubles serían uno de estos dos, que se requiere menos energía para separarlos porque hay menos energía de atracción entre ellos.
Ahora hay que ver cuál de estos yo esperaría que sería el más fácil de separar. Como ya vi que las cargas son iguales, ambos tienen +1, la diferencia me la va a dar la distancia que hay entre estos átomos. Y esta distancia pues depende del radio atómico. Hay tablitas de radio atómico, por ejemplo, esta que tenemos acá. Recuerden que el radio atómico se va a incrementar cuando ustedes bajan de la tabla periódica, del hidrógeno hacia el cesio. ¿Por qué? Porque el átomo es más grande y tiene más electrones, ¿no? Pero también disminuye cuando vamos desde el helio hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque como aquí hay más... Acá hay igual número de electrones, digamos todos estos de acá tienen... No igual número de electrones, pero se incrementan los electrones, pero también se incrementan el número de protones. Entonces esos protones ejercen más carga sobre los electrones y los atraen más hacia el núcleo. ¿Sale? Entonces aquí, aunque también está incrementándose el número de electrones, tiene más peso el número de protones que se están incrementando y hace que el átomo se contraiga. Entonces vamos a buscar aquí el sodio y el potasio. Entonces aquí está el sodio. Vean que el potasio tiene un radio atómico más grande que el sodio. Entonces los compuestos de potasio van a estar más separados y los de sodio van a estar más juntos, porque su radio atómico es menor. Si yo veo mi formulita, en este caso, yo esperaría que el radio atómico sea más grande para el potasio, porque tenía el radio atómico más grande. Y por lo tanto la energía reticular sea más pequeña, ¿sale? Porque es inversamente proporcional, ¿verdad? Cuando ustedes incrementan el radio, esto de acá se hace más chico y la energía más chica. Entonces la respuesta sería el fluoruro de potasio, porque tiene el radio más grande, ¿verdad? El radio atómico del potasio es mayor que el radio atómico del sodio, ¿sale? Por lo tanto su energía reticular va a ser menor. ¿Ok? Muy bien, espero les hayan agradado la solución de estos problemas. Les voy a mandar un archivo con ejercicios similares para que practiquen la solución de estos problemas. Y nos vemos en la siguiente clase.